Digo, como lo habíamos dicho y anunciado, Sí. está con nosotros Sebastián Valdomir, reelecto como diputado por Montevideo, por el MPP, el Movimiento de Participación Popular. A algunos les gusta que lo llamen así, a otros no. MPPistas. Estamos con otro MPPista hoy lunes 11 de noviembre. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Bernardo. Un saludo, Federico. ¿Todo bien? Gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo. Quería preguntarte cómo vienen esta recta final para arrancar un poco, cómo la venís llevando. ¿Cuánto política en sangre tenés ahora a 2 semanas del balotaje? Bueno, la campaña desgasta, Sí, ¿no? te pasa una factura, porque ya nosotros arrancamos muy temprano en febrero, arrancó la 609 en Montevideo. Todo el trabajo para la interna para nosotros fue muy movilizador, sobre todo porque la cual el Frente Amplio, al no ser obligatorio y al competir con otros compañeros, es compleja. Y bueno, después ya enseguida de la interna pasamos para octubre. Estamos ahora 15 días, ya no da ni como para pensar demasiado. Estás deseando ¿no? que termine ya, ¿no? Sí, la verdad que llegue sí. ese Y la domingo. gente también te lo está Sí, pidiendo, también, ¿no? ¿no? Ayer estábamos en el Prado repartiendo unos Terminá volantes los y unas jueces. listas, y lo primero dice, estoy cansado de recibir tanto papel. Y la verdad que lo tenés mirando ahí y tiene razón, fue un domingo Y sí. con la familia y que nosotros le estemos molestando en cierto sentido, tratando de arrimarle un papel, no deja de ser un poco molesto a veces. Tendría que haber un voto como confirmatorio, ¿no? En octubre votás y te una urna al lado que diga votá de vuelta por el balotaje. Y ahí te lo sacás de encima si querés. Si sos un indeciso, seguís de largo. Es buena, ¿eh? Te ganás una. Sí, media rara igual. Es un Propuesta, pero- capaz que es antidemocrático. Sí, capaz incluso. que sí. Bueno, Bien, muy bien. ¿Cómo se están preparando para...? Bueno, tenemos dos mojones. Obviamente uno es el balotaje, que ahí sí es decisivo, pero el próximo domingo, el debate. ¿Cómo están trabajando en el entorno de Orsi? Sí. Bueno, el debate ya viene siendo preparado ya hace por Sí. lo menos más de un mes, ¿no? Se sabía que iba a haber Sí, segunda era obligatorio, vuelta. no había manera de No había escapar forma. del debate. Lo que se trabajó en tratar de encapsular determinados temas, ¿no? Que si bien fuera una agenda amplia y que hubiera espacio para mostrar las diferencias entre Delgado y Yamandú, que tampoco fuera un popurrí. Porque en definitiva, a nosotros nos empezó a preocupar un poco esa espectacularización de los debates, ¿viste? El debate brasilero en San Pablo, uno le tiró una silla al otro. Bueno, eso no va a pasar en el Uruguay, espero que nunca, pero tampoco es la idea de que se terminen pisando unos al otro, o que terminen actuando un debate. Bueno, pero ¿va a haber diálogo entre ellos? Va a haber diálogo. Porque si no, es aburrido para la gente también, ¿no? Que cada uno exponga como durante 2 estancos, ¿no? minutos, Sí. ¿no? Bueno, listo, ahora hablo yo sobre lo que voy a hacer. Después habla el otro candidato sobre lo que va a hacer. No se pisan, digamos, no interactúan. Va a estar muy guionado, Muy va a guionado. haber debate, va a haber intercambio. Va a haber intercambio. Ahora, tampoco va a ser eso que, por ejemplo, hemos visto, no sé, el debate en Argentina entre Massa Claro. y Milei, que pero era, ahí se tiran con todo, ¿no? ahí era muy ¿Te acordás el debate, hostil, ¿no? el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton también? También. Que era un paso de comedia. Que parecía como que estaban sin atriles, ¿no? Y caminaban y Sí, hablaban eso entre no ellos. creo, eso no lo vamos a ver acá. Ok. No lo vamos a ver. Ahora, en el balotaje, los dos candidatos se pelean a ver cuál es el mejor negociador y articulador. Negociaron ambos antes de este debate y llegaron a acuerdos, imagino, ¿no? En el formato y Sí, en sí, el sí. guión, sí. Claro. Ahí nuestro compañero, el jefe de campaña, el Pacha, fue el Ujú. que más o menos llevó Claro. primero una agenda de temas. Se acordaron rápidamente. Había una cuestión con las fechas, ¿no? El Partido Nacional quería que el debate fuera cuanto antes, más temprano en noviembre. Claro. Nosotros queríamos por lo menos tenerlo equidistante entre el domingo 24 y la salida del balotaje, en la salida de la primera vuelta, a mitad de camino, digamos, porque nos iba a dar también el elemento del compromiso 2 por el país, ¿no? Claro. Verlo. Es un material que hasta ahora, hoy sale en la diaria algo interesante, que es cosas que se prometieron en el 19 que vuelven a estar, ¿no? Bueno, eso en definitiva habla de la eficacia de la coalición de gobierno, de la coalición republicana, que algunas cosas que ya habían presentado en el 19, sobre todo en el eje de seguridad, que es la que me toca a mí seguir más, o vuelven a estar o se les dio un lavado de cara, pero vuelven a estar presentes porque son problemas que no se resolvieron, ¿no? Tema cárceles, tema emergencia en materia de seguridad. Y hablando de seguridad, justamente, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre el modelo que propone la coalición y el modelo que propone el Frente Amplio? Me parece que la seguridad debería haberse debatido mucho más en esta campaña. Se debatió por vías laterales, se terminó debatiendo muchísimo sobre la seguridad social, primero por el plebiscito y ahora, ya laudado el plebiscito, se sigue debatiendo
con la seguridad social. Lo que diferencia más, en cierto sentido, es que el Frente, de alguna manera, plantea una perspectiva mucho más abarcativa y compleja del fenómeno de la seguridad. La estrategia de prevención pública, el rol de la policía, el rol del Ministerio del Interior, es una parte del problema, es una parte de toda la violencia en la sociedad que se vive, que es el problema mayor, que se tiene que atacar de diferentes lados. Ese me parece que es el diferencial que tiene el programa del Frente Amplio. Obviamente, sistema de justicia, sistema de rehabilitación con el sistema carcelario y luego específicamente la política represiva en manos de la Policía Nacional. Bien. Ahora, del otro lado, lo que nosotros vemos es que se repite un poco esa idea de, bueno, esa estrategia dual de la prevención y la represión, chocolate por la noticia, pues evidentemente si vos no prevenís, lo que vas a seguir es reproduciendo esa cantidad enorme de presos. Este gobierno arrancó con 12.000 presos, lo termina con 16.000. Evidentemente que siempre te va a faltar plazas para poner a esa gente y además tenés que tener recursos para rehabilitarlo, porque si no, salen peor de lo que entran y el loop ese de la inseguridad y la violencia entre el adentro y el afuera se sigue retroalimentando. A mí me da la impresión de que hay como más honestidad intelectual en el sentido del programa del Frente Amplio. Dice, bueno, esto es un tema complejo, necesitamos realmente dialogar con los actores que tienen algo para aportar, ¿no? Los operadores de justicia, las organizaciones de derechos humanos, las familiares de los presos, los sindicatos de la policía, la academia, que también ha estudiado pila el tema de la inseguridad, los periodistas que cubren la llamada Crónica Roja. Me parece que eso es un espacio interesante que debería plantearse, no como un congreso vinculante para saber qué es lo que va a hacer el Ministerio del Interior. No, no estoy planteando eso. Pero sí esa idea de que problemas complejos se resuelven con miradas no simplificadoras o simplistas del tema, ¿no? Sebastián, ¿seguiste la polémica entre Martinelli y Yamandu Orsi? Sí, sí. Es más, en una entrevista enseguida me preguntaron y me parece que el Ministro del Interior, siendo el jerarca del tema que más preocupa a la población uruguaya, que es la seguridad pública, debería preocuparse por ese tema prioritariamente y no andar opinando sobre lo que dice o lo que pero propone no un está bien Frente Amplio. que defienda su gestión, digamos. Claro, ¿Tiene derecho a hacerlo? Creo que está bien Es que el lo ministro del defienda. gobierno, ¿no? Siempre es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, son como Sí. los dos ministerios más importantes para un gobierno. Ni que hablar, aparte es un tipo de confianza directa al presidente. Sin duda fue así. Me parece que el tuit que escribe, que no lo escribe él, obviamente, porque para eso hay gente, pero que pierda tiempo en meterse en la discusión, para eso están los asesores, para eso está el eventual futuro ministro, que posiblemente sea el mismo, pero a mí me da la impresión de que es como una manera de falsear la preocupación de la gente. Es decir, bueno, mirá, nos estamos acostumbrando a que haya más de un homicidio por día, nos estamos acostumbrando a que problemas de violencia muy complicados sean ya no una vez por semana, sino casi que a diario, ¿no? Tiroteos, el otro día hubieron 4 homicidios. Me acuerdo cuando discutíamos hay un homicidio por día. Bueno, ahora hay más de uno por día. Y que el ministro se ponga a analizar, para eso están los politólogos, para eso están los periodistas, para eso están los analistas. Me parece que estuvo un poco desubicado. Pero Sebastián, yendo a lo que él planteaba, que en este caso era que este gobierno le dio un respaldo a la policía que el Frente Amplio quizás no se lo había dado, ¿no? Le dio como más herramientas como para defenderse y demás. ¿Vos sentís que eso es así, No, verdad? No, Fede. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva la manifestación del apoyo primero se tiene que plasmar en el salario de los policías. El salario durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio aumentaron de manera consistente. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, yo he hablado con los sindicatos de la policía, lo que más te piden ahora en este momento es atención para la salud mental. No solo el efectivo policial de la o el policía, sino también para la familia. Hay evidencia de temas de violencia doméstica en la familia policial, problemas de consumo de psicofármacos, problemas de que no tienen atención a tiempo de psiquiatra en el hospital policial. ¿Qué respondió el Ministerio del Interior? Bueno, instalaron una comisión luego de 2 meses que los sindicatos plantearon en una carta, sigue sin haber la atención 24 horas de psiquiatra en el hospital policial. Esas cosas deberían ser temas prioritarios, por ejemplo, en la perspectiva de apoyar a la familia o al policía. Y la verdad que se tira para adelante eso, ¿no? Otra cosa es, tienen que haber más efectivos. Hablábamos de las cárceles. 4.000 presos más y tenemos menos funcionarios en el INR, tengo seguridad que son menos, poquito, pero menos que en el 2019. ¿Y cómo se atienden esos 4.000 presos más? El que está trabajando en una cárcel, como operador penitenciario civil o como efectivo del INR policial, ¿está en condiciones de tener, por ejemplo, contención,
tipos de, no sé, atención psiquiátrica, atención familiar. Y yo creo que ahí la gestión de este ministerio es, la verdad, puede y debe rendir más. Por eso que ahora se meta el ministro a opinar de propuestas o de temas en la campaña electoral, me parece que la verdad que no suma. Sebastián, me quería remontar un poco para atrás para cuando estabas hablando de ambas propuestas y te quería preguntar a qué te referías, que es más honesto su propuesta. Explicaste lo del Frente Amplio, pero ¿cuál es la deshonestidad del programa de la coalición? De que esto no se resuelve con más policías, de que esto no se resuelve con hay orden de no aflojar, esto no se resuelve metiendo más gente en la cárcel, que esto no se resuelve aumentando penas. Y eso fue la campaña del 2019. La campaña del 2019 era, se va Bonomi, apoyamos a la policía y aprobamos la LUC y se resuelve. Estamos peor que antes. ¿Tá? ¿Cómo empezó esto? Bueno, lo rastreamos, los que seguimos el tema de seguridad lo rastreamos y llegamos allá hasta el 2009, cuando Bordaberry le presenta primeras 35, 50 medidas a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez le dice, bueno, pero muchas de estas cosas que usted me plantea ya se están en funcionamiento. Luego, ahí fue la primera vez que se planteó el debate sobre bajar la imputabilidad, que en su momento Bordaberry lo quería llevar a 14. En la elección del 2009 que ganó Pepe, no se planteó ningún plebiscito, pero en el 2014 sí, porque hicieron un acuerdo de poner una propuesta de reforma constitucional de bajar la imputabilidad a los 16. Todas esas medidas de efecto, ¿no? La baja de la imputabilidad, vivir sin miedo, lo que tiene que ver con los allanamientos nocturnos, son bombas de humo, porque no resuelven el problema de fondo. Por eso yo digo que lo que falta es pensamiento complejo, un poco más de honestidad, decir, esto no se resuelve un día para el otro, hay que resolver qué hacer con las cárceles, porque ahí hay que poner muchos recursos, y ahí la gente va a tener que empezar a visualizar que los recursos son finitos. Abrimos más CAIF, más policlínica, o contratamos más educadores para las cárceles. Bien. Sebastián, quería preguntarte por la polémica del fin de semana. Hay un video de la cuenta de Twitter del MPP donde sale Mujica hablando de que durante 40 meses, que son casi 4 años, no hubo ajuste de salarios y jubilaciones. Es una medida sin precedentes en los últimos 50 años, no cumplieron. Prácticamente es un impuesto que paga el pueblo trabajador. Recién colgábamos con Pablo Mieres, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social. Sí, dijo que era una mentira. Claro, dijo que era una falacia y ahí puso los ejemplos, habló de lo que ocurrió en la pandemia y de lo que ocurrió en la pandemia y de que efectivamente sí hubo este aumento de salarios en términos reales y no solo nominales. ¿Cómo fue? ¿De dónde surge este video? ¿Cómo surge? Si es una iniciativa de Mujica, sale desde el MPP. Bernardo, mirá, el cálculo que nosotros hacemos es, hay que mirar cómo se ajustaron las jubilaciones en el 21, en el 22 y el 23. ¿Tá? Particularmente jubilaciones y pensiones. Y ahí lo que vemos que esos primeros 3 años del gobierno de la coalición, pandemia mediante, con recesión en algún momento también, el ajuste de la jubilación fue por abajo de la inflación. Es decir, que los jubilados perdieron plata. ¿Tá? Porque el aumento que le dieron no compensó el aumento del IPC de esos 12 meses. Entonces ahí hubo una pérdida real y que se sintió sobre todo en las jubilaciones más chicas, en los 300.000 jubilados pensionistas que cobran la mínima, menos de 20.000 pesos. ¿Tá? Después, ¿qué pasó? El gobierno logró controlar la inflación, la reduce de un 9, 8 a un 5. Entonces ahí sí se ve que el ajuste de este último año, en el 24, el ajuste que reciben los jubilados es mayor que la evolución de los precios. Pero lo que hace Pepe es hacer sobre todo un mensaje, ya que estamos hablando tanto de seguridad social, hablemos un poco de cómo le fue a los jubilados los primeros 3 años de este gobierno, que perdieron ingresos, se les achicó el bolsillo por esta cuestión de que los ajustes fueron por debajo de la inflación, y además hagámosle la cuenta a todo aquel que vive de su salario. Sacamos a los funcionarios públicos. Claro, pero Mujica habla de un congelamiento y en realidad no hubo un congelamiento. No es un congelamiento, es una pérdida. Y eso el ministro de Trabajo, el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tampoco te lo reconoce. Dice, bueno, acá la economía creció 6%, lo dijo Arbeleche en la última rendición de cuentas. Entre el 2019 y el 2024, el producto primero bajó por la pandemia, luego aumenta. El resultado final es la economía un 6% es más grande ahora que en el 19. Y los salarios no aumentaron un 6%. Claro, yo entiendo, pero en cierta manera hay una desinformación, porque a veces es fácil marear o confundir los términos en economía, no todo el mundo es economista. Y es una cierta desinformación lo que dijo el expresidente José Mujica. Yo lo que creo que Pepe lo que intentó llamar la atención es a los jubilados les fue mal con este gobierno.
sobre todo cuando les cambian la manera en cómo se ajusta la jubilación. No solo perdieron, ¿no? Si vos te aumentan por debajo del IPC, perdiste plata, Bernardo, eso es lamentable. En la pandemia decís. No, 21, 22 y 23. En el 23 estábamos muy lejos de la pandemia, ya habíamos pasado. Es más, la economía había levantado bastante y el ajuste de las jubilaciones fue por debajo de la inflación. Es más, el aumento que se le da en junio a los jubilados se lo descontaron del aumento del 1 de enero. Eso en los 15 años del gobierno del Frente Amplio nunca había pasado. Y eso me parece que es lo que llama la atención Pepe. Es decir, bueno, ya que estamos hablando de seguridad social, hablemos de cómo le fue a los jubilados, que tienen un ingreso fijo porque, entre otras cosas, no pueden hacer hora extra, tienen que de repente contemplar otro ingreso o de alguna ayuda, o tienen que ayudar ellos. Muchas veces pasa en familias o en hogares donde los abuelos tienen que cuidar a los gurises o tienen que darle una mano. Ahí había un punto para aclarar. Sí. Este gobierno no lo aclaró bien. Y Mieres lo que dice, bueno, acá tenemos 100.000 puestos de trabajo más, Sí. cosa que se relativizó, luego que los economistas dijeron, mira que hubo un cambio de metodología, no son tanto como 100.000. Ahora dicen 80.000. ¿no? Ahora te tiro un centro para que cabecees, que es sobre lo dicho de Graciela Bianchi, pero te quiero preguntar, ¿es real que el salario real aumentó en comparación con 2019? Sí. Hubo una caída. No aumentó tanto como aumentó la economía, pero sí aumentó. Bien. Que no lo mostramos, si lo tenemos, si querés, lo podemos ver, así hacemos un aire. Tenemos por ahí a Bianchi, Ricky, te lo quiero pedir. Bianchi opinó sobre los dichos de José Mujica. Y también sobre el uso, ¿no? El uso discursivo que se le está dando a Mujica, o como elige a tu propio Mujica, ¿no? A veces lo presentan de alguna manera y otras veces de otra, y eso queríamos compartirlo. Lo tenemos por ahí, Ricky. Contigo, Sebastián, y pedirte una opinión. A ver. Mujica, que lo sacan y me da pena y me indigna, porque es un problema de dignidad humana, que lo saquen y lo entren, le ponen los dientes, le sacan los dientes, cuando lo necesitan para dar lástima o cuando lo necesitan en general para dar lástima. Entonces yo creo que eso tiñe a la campaña de un nivel que no es el que se merece el pueblo uruguayo. Un moribundo Mujica. Bien. Bueno, ahí, todo tuyo, Sebastián. ¿Qué tenés para responder? Como el Cheng en el 2001, en el 2002, ¿no? Que la tenía en la línea y la terminó errando. Es terrible, es terrible. Graciela Bianchi es una mala persona. Es un ser ruin lleno de odio. Que a mí lo que más me indigna o me lastima es que sus compañeros de partido no la condicionen o salgan a desmarcarse, porque yo no creo que lo piensen, pero por ejemplo ayer lo vi, el subsecretario del Interior tampoco, en el programa de la noche de los domingos, tampoco condenó lo que dijo. Yo vengo de una familia blanca y sé que no piensan lo mismo, dice. Entonces es un ser político sin pasado, un ser político sin futuro, que el papel que tiene es ser este tipo de mensaje, de emitir este tipo de mensaje de odio. Yo me instaría a que la gente viera, por ejemplo, las cosas que ella escribe, cómo se ha conducido con periodistas, cómo se conduce con analistas, y que hable del nivel. Me parece que es un ser ruin, una mala persona. Yo entiendo que para ser buen político hay que ser buena persona. Vos te podés equivocar, distinto, pero ser jodido. Y Pepe tiene mucha más, lo que hemos estado hablando con él en las últimas semanas, tiene mucha más lucidez en la situación que esté ahora con 80 y pico de años, que este tipo de personajes que no le aportan nada, en definitiva, ¿no? Me quedé con lo de que venía de familia blanca. Sí. ¿Cómo es tu ascendencia de familiares? Mis políticos? padres son blancos, son wilsonistas. Yo empecé a militar en el año 94, en secundaria. Ya en el año 96... En el 94 empezaste a militar en el Partido secundaria. Nacional. No, en secundaria, en el gremio, a nivel del liceo. Bien. En el 96 ya estaba adscrito a una organización política de izquierda. Yo estaba en el IABA, fue el año de las ocupaciones contra la reforma Rama. Pero mi familia sigue, mis padres siguen siendo votantes del Partido Nacional. Y bueno, yo siempre... ¿En casa cómo es? ¿Pero te votan a vos o no? Mi madre me ha votado, sí. Mi madre sí, mi padre no. Pero, y bueno, es más, soy ahijado de un Sarabia, de Rivera, mi bien. familia de Rivera también, que fue presidente del directorio del Tendrías Partido que Nacional. mostrarlo porque ahora en la campaña... En Rivera.
Ahora en la campaña de balotaje, los nietos de Suman, Sarabia suman. o Zaida Y González. y nos llevamos bien, nos relacionamos por Instagram, por Twitter, o por WhatsApp, nos escribimos. Pero se puede hablar de política Claro, todavía. bien. Tratamos también de mantener un cierto clima. Mis gurises sí ya son bastante. Yo tengo dos chicos, un joven de 20 años y una gurisa de 16. Ya son bastante politizados también. Ellos votan al Frente Amplio, no te soltaron la El mano grande como- sí, la chica todavía no vota, pero ok. sí son militantes, Bien. militantes de izquierda, digamos. Bien. Sebastián, te quería preguntar por algo, cambiando un poco de tema. El MPP arrasó en las urnas, fue el sector más votado sin dudas. Y vi en Búsqueda del País, El Observador, noticias que hablan de una autocrítica que se están haciendo el Partido Comunista y sereñistas. Lo que te quería pensar es ¿qué pensás de estos procesos? Y si en definitiva, no sé. Es difícil opinar de qué es lo que están procesando compañeros en otros sectores. Yo estoy seguro que todos queríamos votar más, porque queríamos que el Frente Amplio ganara, que tuviera un apoyo mayor al que tuvo en primera vuelta. Esperábamos un par de puntos más. Eso implicaba que todos los sectores traccionaran en sus diferentes ámbitos, ¿no? Evidentemente que todo el astorismo tenía un campo para desarrollar, que evidentemente con la pérdida de Danilo a un año se siente porque antes estaba el referente de esa columna y ahora no lo tenés más, y reacomodarte implica todo un proceso que no es fácil, y más hacerlo en campaña política cuando sos oposición, ¿no? Yo creo que todos estamos hoy con la prioridad. Las autocríticas se harán más finas, se harán después del balotaje, sabiendo cuál va a ser el tono del próximo periodo. Si somos oposición, bueno, tocará nuevamente reorganizar. El Frente tiene pila de cosas para aportar, tiene mayoría en el Senado. Ujú. Hay cosas que no van a poder eludirse, porque los 16 senadores son fijos y firmes. Yo creo que no va a haber fuga de votos del Frente Amplio. El que ya votó a Orsi no entendería, ese 1.072.000 personas, no entendería por qué cambiaría ahora. Ujú. Pero creo que nosotros estamos en condiciones de tener una buena elección en noviembre. Se va a definir por poquitos votos. Ujú. Y los compañeros de otros sectores cuentan con el MP, pero también cuentan con el Frente Amplio para ubicarse en qué papel vamos, en qué parte de la cancha vamos a jugar en el próximo periodo. Claro. ¿No? Te lo preguntaba más en el sentido porque hay un gran porcentaje de indecisos. O sea, yo no soy nadie, pero creo que sí, los votos del Frente Amplio están fidelizados, pero en ese pecera indecisos, el oficialismo lo que está diciendo es, no, está radicalizado, se perdió el astorismo, no sé qué. ¿Pensás Sí, que sí, se sí. puede prender ese discurso? Eso se lo tiran directamente al Partido Comunista y al MDP. El MDP no es un sector radical dentro del Frente Amplio, es un sector que trata siempre de generar acuerdo entre, en la última legislatura, por ejemplo, entre el Partido Comunista, entre el Partido Socialista y el PDP y los sectores más socialdemócratas. Decir eso es una chicana, es no conocer al Frente. El MDP no es un sector radicalizado, es un sector grande, que tiene presencia en todo el país. Ujú. En muchos departamentos el diputado del Frente es un diputado del MPP. Pero primero que nada es un diputado del Frente Amplio. Coincide que bueno, es un compañero o una compañera nuestra, pero andá y preguntale a la diputada de Tacuarembó, al diputado de Artigas o al diputado de Rocha, si él se bandea demasiado para un lado, sin su propio coterráneo en su departamento no le va a decir, vos tenés que representar Claro. a la visión del Frente, no a tu sector. Y eso para nosotros es día a día, cotidiano, no va a empezar ahora, ya está, se arrastra desde varias legislaturas. Entonces decir eso que se ha radicalizado en realidad es una chicana, es una manera de Incluso generar un se poco de usa miedo. el ¿no? MLN en vez de MPP y demás. El MLN no tiene ningún diputado, ¿no? Quiero preguntarte, Sebastián, en esta carrera de balotaje hemos visto dos grandes polémicas, ¿no? La primera, la de el dialoguista, el que logra abrir las porteras de su partido para que todos entren. La gobernabilidad. La gobernabilidad, quién es más negociador, las cámaras, quién tiene mayoría, quién no tiene mayoría, quién tiene más capacidad de convencimiento. Esa es una discusión. La otra discusión estuvo vinculada a la seguridad social, la SAFAP, porque hubo 30.000 personas que pusieron solo la papeleta por el sí el 27 de octubre, Ujú. pero no votaron ningún partido. Y es un cabal muy importante de votos. Y ahí empezó toda la polémica sobre, nuevamente, volvió, pensamos que lo habíamos zanjado, pero volvió. El Frente Amplio va por esos votos, la coalición, o el Partido Nacional también va por esos votos. El problema del Frente Amplio se refiere al ahorro no lucrativo de la SAFAP.
Hace poco salió Adone y le preguntaron en BTV justamente por la nacionalización de la AFAP, un comentario que había hecho el Pacha Sánchez. ¿Qué interpretás vos, como diputado electo del MPP y del Frente Amplio, qué se refiere al ahorro no lucrativo de la AFAP? Se refiere a esto, Bernardo. El programa del Frente habla de 3 pilares. Uh-huh. ¿Está bien? El pilar contributivo, donde nosotros hacemos nuestros aportes para costear las jubilaciones que se pagan a fin de mes. El ahorro solidario, donde hay gente que no tiene la capacidad de tener un ingreso mínimo, ya sea por incapacidad o por pensión vejez, que también va a estar presente. Y un tercer pilar, que es de ahorro no lucrativo, en acuerdo con el marco constitucional vigente al 1 de marzo. El marco constitucional ya quedó reafirmado, o sea, nosotros no vamos por sacar ese pilar, mucho menos eliminar las AFAP, y ahí entro a empezar a desgranar de manera un poco más fina. Cuando hablamos de las AFAP, no estamos siendo muy precisos, porque entre otras cosas hay una AFAP que es pública, y es la que tiene más del 50% del mercado de afiliados. Yo te pregunto, Bernardo, ¿esa AFAP, que es propiedad de los bancos estatales, genera lucro? Yo creo que es una discusión buena para tenerla. ¿Por qué? Porque evidentemente genera ganancia, pero reinvierte. Las AFAP privadas que que son de una empresa o son de un banco, la plata que ganan, que la ganan en buena ley, se puede ajustar a la baja o a la suba, la comisión que cobra, no se les va a tocar su monto de ganancia por invertir con los ahorros de los trabajadores. Pero para empezar es eso. Hablar de las AFAP es un poco equívoco. Pero, entre otras cosas, está la AFAP República, que es la que tiene la mayor cantidad de afiliados. Eso lo entiendo. Segundo lugar, cuando vos hablás de el tercer pilar, en acuerdo con el marco constitucional vigente, esto quedó reafirmado por el resultado del plebiscito. Pero por otro lado, lo que sí instala es una discusión sobre la seguridad social en el país, que está muy buena darla. Hoy hablábamos de que el eje de esta campaña se ha debatido antes de la primera vuelta y ahora se sigue debatiendo, incluso vos lo preguntás acá, el tema de la seguridad social fue el tema de esta campaña electoral. Está bueno que lo demos esta discusión, porque entre otras cosas, lo que vamos a preguntarle a la gente es, ¿toda la gente se puede jubilar a los 65 años? ¿Toda la gente puede bancar con su cuerpo el desgaste físico, psicológico, por ejemplo, de trabajar en una cárcel hasta los 65 pirulos? Bueno, discutamos esto. ¿Qué pasó? Esto tuvo una previa que fue todo el debate parlamentario de la reforma que genera el gobierno de Lacalle Pou. Estuvo precedido primero por una comisión de expertos, no por un diálogo, sino por una comisión de expertos. Tuvo 6 meses de discusión en el Parlamento, 1 mes y medio en el Senado. Empezamos el 7 de febrero recibiendo a la ministra Arbeleche en diputados y terminamos la última semana antes del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque no estaban los votos de Cabildo, luego no estaban los votos del Partido Colorado, ¿te acordás? O sea, ese debate que se dio encapsulado en el Parlamento ahora se colocó a nivel de toda la sociedad. Y mucha gente quiere hablar, ¿no? Periodistas, analistas, ha salido los ministeriables, Saldain ha tenido una visualización bastante más importante de la que debería haber tenido, pero bueno, discutamos de esto. No, eso lo entiendo y me parece que es legítimo que el Frente Amplio quiera volver a discutir la seguridad social y quieran hacerlo. Pero me refiero justamente al ahorro no lucrativo de la AFAP, porque cuando uno dice no lucrativo, uno dice, bueno, justo las que vos mencionás, las privadas, ¿no? Cuando le decís no lucrativo, digo, es una empresa privada, tiene que lucrar. Ahí lo que tenemos que hacer es ajustar de que las jubilaciones, lo veo en el promedio de lo que pagan. Si querés, aislamos el promedio de lo que pagan las AFAP privadas y la verdad que no pueden estar dando a veces retribuciones menos de 1.000 pesos. Porque el promedio es muy bajo. Pero eso es cuando se adhieren a una AFAP tarde, ¿no? En los últimos periodos. Pero ¿sabés lo que pasa, Bernardo? Que en la fuerza de trabajo que tenemos en el Uruguay, las trayectorias laborales de muchos de nuestros compatriotas hace que esto no sea un buen negocio para ellos. Entonces ese es un tema para discutir. Entre otras cosas, decir, bueno, ¿a vos te parece que una prestación a la cual vos le diste la plata de tu época activa te termine retribuyendo 400 pesos por mes? Claro, pero esos 400 pesos por mes o 1.000 pesos por mes son si vos aportás a la AFAP pocos años, 3 años, o 4 años. Pero esa es la realidad de mucha gente. Es verdad. Entonces esa es la discusión que queremos dar. Entonces, vos de repente, la AFAP privada modera su afán de lucro, su legítimo búsqueda de lucro, y tratamos de fortalecer un poco el ingreso de una persona que tuvo que retirar de la vida activa y que, ¿sabes qué hace? Pasa a laburar en negro.
o pasa a laburar de changa, o pasa a conseguir un ingreso por vía lateral. Es decir, yo entiendo que es una preocupación, yo creo que el Pacha se equivoca cuando dice, bueno, hay que nacionalizar las AFAP. No, a ver, es un tema que aparte le tira un centro para que genere titulares espectaculares. Sí. Lo que tenemos que discutir es, para empezar, no todas las AFAP son iguales. Cuando hablas de, por eso fue lo primero que te mencioné, las AFAP, bueno, separemos la paja del trigo, entendamos que la que tiene mayor porción de mercado es una AFAP que es propiedad de los bancos estatales. Sí. Ahí yo no sé, es más, discuto, algunos economistas de izquierda me han dicho, sí hay lucro. Bueno, yo discuto que eso sea el lucro tal como se entiende. ¿Pero ves el lucro como algo negativo? No, para nada. No. Hay empresas que si no tienen lucro hay que cerrarla. Ahora, lo que estamos hablando es de los ahorros de los trabajadores y asegurarle un ingreso mínimo decente a gente que se tiene que retirar del mundo del trabajo. Y nuestras trayectorias laborales, Bernardo, esto vos lo sabés porque lo has estudiado, hay gente que no puede asegurar nunca 30 años de aporte. Saquémonos de la esfera, bueno, empleado público, que casi nunca pierde su laburo, tiene un ingreso que ajusta casi que mensualmente de manera tendencial. Bueno, fíjate aquel que no está cubierto, o que vive de changa, o que mañana viene la pandemia o una cosa similar y queda totalmente desprotegido y descubierto. ¿Las AFAP no tienen algo para hacer ahí? Es una discusión para dar. Y en el diálogo social que si el Frente Amplio gana va a dar, ¿qué otros elementos te imaginas? El financiamiento. Porque entre otras cosas, y ahí yo me acuerdo cuando hablan de Odone, ¿no? Odone escribió en abril del 23 una columna en Búsqueda. Sí. Faltaba una semana y media, 2 semanas para terminar de votar esto en diputado. Dijo, el gobierno que viene, sea que sea, estábamos lejísimos de pensar que Odone iba a ser ministro de Economía y gana el Frente. Escribió una columna, está buena, dice, el gobierno que viene, sea el signo que sea, va a tener que hacer una reforma nuevamente de la seguridad social. ¿Por qué? Porque en esta reforma no se tocó nada el tema del financiamiento, que de dónde sale la plata para sostener prestaciones para jubilados y pensionistas y gente que en algún momento se retira del mundo del trabajo por una lesión, por una incapacidad parcial o total. ¿De dónde sale la plata para cubrir eso? ¿Cómo resolvió esto la reforma jubilatoria de este gobierno? Con 5 años más de tus aportes, 5 años más de los trabajadores. Los 7 puntos de IVA siguen estando. Entonces hay gente que paga su tasa de IVA, 7 puntos van para el BPS. Entre otras cosas, no se aumentaron los aportes. Entonces, también se incorporó el suplemento solidario. Todavía no está funcionando, pero... Estamos de acuerdo. Pero esa plata, ese fondo de recursos, de algún lado tiene que salir. Y ahí, otra vez, es una discusión buena para plata para la gente que en algún momento atraviesa la mala. Claro, que es, o que se lastimó, o que se quedó sin laburo, o que le vino la pandemia y no tiene más actividad. Cuando hubo intentos previos también de tocar otras cajas, sabés que te metes en un terreno complicado. Sí, claro, ¿Y hasta qué punto estás ¿Cuál dispuesto es a llegar? El caso de la caja profesionales, por ejemplo. Yo se lo tuve que decir cuando recibimos en el Parlamento, decir, miren que el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de mandar el proyecto, no lo mandó. Porque ustedes decían que había un proyecto express. No era ni express ni proyecto, porque nadie lo tenía. Es más, el proyecto que le mandó el directorio de la Caja no lo aprobaron y terminaron mandando algo una semana antes de expirar el plazo que no se aprobó. ¿Cuál es el primer tema el 2 de marzo del año que viene? Resolver la situación de las cajas profesionales. Sí. Entonces, está bueno, reitero, la seguridad social es un concepto, que es un tema, un área de política que está bueno discutirlo. Se partidizó, yo creo que ahí cometimos un error nosotros, el campo popular, el Frente Amplio, de haber metido esto en el medio de la campaña electoral. Ahora a llorar al cuartito, pero para adelante queda que este tema preocupó y mucho y que la bolsa de recursos es finita, entonces va a haber que tocar de dónde sacar los recursos para que no haya jubilaciones y pensiones miserables o simbólicas y que la cobertura no se achique, sino que se expanda, porque hay mucha gente, sobre todo mujeres, gente que viven de changa, de trabajadores independientes, que no se llegan a jubilar jamás, porque nunca van a atestiguar 30 años de aporte en el Banco de Previsión Social. Bien. Bien, Sebastián Baldomir, diputado electo por el MP, muchísimas gracias por este momento de Cerrar al Mundo. Gracias por venir. ¿Dónde vas a ver el debate? El debate lo voy a ver en nuestro... Yo soy responsable ahí de un zonal del MP, que es allá por Capurro, y lo vamos a ver con toda la barra ahí ese domingo. Bien. ¿Se ve con nervios o una picadita, un medio tanque en la calle? No, creo que el debate de Bernardo no define mucha cosa. No va a ser determinante, ¿no? No va a ser determinante. Nosotros ese domingo seguramente prendamos algo, pero para preparar la última semana, que es así, es de rompirrasca. Bien, muy bien. Bueno, suerte y que sobrevivas a estas últimas 2 semanas de las elecciones. A las órdenes y gracias por la invitación. Gracias por venir.